Hay una gran cantidad de investigaciones que se están realizando en este momento, pues investigaciones por la posible comisión de delitos de corrupción, sobre todo. Recientemente la fiscal Chevalier envió a la Corte Suprema de Justicia una nota pues solicitando que se investigara al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por delitos relacionados con el PAN. Hay otra solicitud por parte de Juan Jované. En fin, está con nosotros esta mañana el ex procurador de la República, Rogelio Cruz, para explicarnos un poco de qué se trata estos procedimientos que se han llevado a cabo, si son correctos o no son correctos. Licenciado, buenos días. Explíquenos un poco sobre esta situación y estas solicitudes que se están haciendo, inclusive para que al expresidente Martinelli se le levante la inmunidad o el fuero que tiene a nivel de Parlacén. El señor Tamburelli ha dicho en esta declaración indagatoria ante la fiscal Chevalier que quien le instruía acerca de estas contrataciones era el presidente Ricardo Martinelli. Al finalizar de esa indagatoria, la fiscal le tomó una declaración jurada. Esto lo exige la ley, el Código Judicial, en función de que cuando un indagado señala a un tercero, pues entonces se le toma una declaración jurada donde él se ratifica de los cargos que formula contra terceras personas. Esta es un señalamiento que podría dar base para el inicio de una investigación, pero que evidentemente no es suficiente ni siquiera para un llamamiento a juicio y mucho menos para una condena. ¿Por qué no es así? ¿En qué se basa usted? Es sencillamente el dicho de una persona que de confrontarse con el dicho del expresidente Martinelli, lo más seguro es que va a ser desacreditado. En otras palabras, un fiscal no puede conformarse con un elemento de juicio tan débil como este. Tiene que reunir otros elementos de juicio que corroboren ese señalamiento. Inclusive para iniciar la investigación. Posiblemente para iniciarla no, pero para un llamamiento a juicio, para una condena, necesariamente requiere de otros elementos de juicio que corroboren ese señalamiento inicial. Ahora, usted dice que el documento que envió la fiscal Chevalier tiene falencias, o sea, no es correcto, no es adecuado. Porque bueno, ellos, según lo que dice acá, y si me permite leerlo, dice que ha decidido pues, compulsar a la Honorable Corte Suprema de Justicia copias íntegras del sumario identificado bajo el número tal, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos por parte del expresidente. Sí, aparte de un error en la escritura del apellido Martinelli, lo cual es subsanable, el oficio remisorio se dirige a los magistrados de la Corte. Así se llama esta nota que ella envió, oficio... Es un oficio remisorio. Oficio remisorio, ok. Pero la ley dice que cuando un abogado o un fiscal se dirige a un tribunal, debe dirigirlo al presidente del tribunal. Ok. En este caso, ese oficio debió dirigirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia y no a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero esto quizás es de forma. Lo más grave a mi juicio es que este es un oficio donde se pide investigar por posibles delitos, pero resulta que los agentes de instrucción al dirigirse a un tribunal deben fundamentar sus peticiones, tanto de acuerdo al Código Judicial como de acuerdo al Código Procesal Penal. Un fiscal no le puede pedir a un juez o a un magistrado algo sin decirle por qué, sin explicar las razones jurídicas y las pruebas, los elementos de hecho que hay en el expediente. Mire, ni siquiera le dice por qué delito. Ahora, ¿todo esto se puede corregir o simplemente se desecha? Son subsanables, ciertamente, estos defectos. La misma Corte Suprema de Justicia puede devolver este expediente señalando estos defectos y la fiscal puede intentar fundamentar su petición. Ahora, usted mencionaba detrás de cámaras hace un rato
Otro error posible que usted dice, en el que incurre la propia procuradora Kenia Porcel al enviar la declaración indagatoria íntegra a la Corte Suprema de Justicia. Hay algo que me resulta un poco extraño. El profesor Jované... A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, el profesor Jované presenta una denuncia contra el señor Martinelli por posible delito contra la administración pública en relación al PAN. Exacto, al mismo caso. Y entonces la señora procuradora parece que, como ayudando al profesor Jované, le manda a la Corte, eso es lo que dicen los medios al menos, copia de la declaración jurada de Tamburelli. Como a mi juicio esto lo que indica es que se reconoce que no hay una prueba sumaria en esta denuncia y entonces la procuradora ayuda al profesor Jované enviándole por aparte, pues, posteriormente, esta copia de la declaración. Ahora, estos son elementos entonces que podrían ser utilizados y aprovechados por la defensa en este caso. Vamos, quizás no necesariamente. En materia penal las nulidades son taxativas, ¿no? Son causales muy específicas. No creo que estas sean causales de nulidad de un proceso penal, definitivamente. Pero son elementos de juicio que me dicen que las cosas se pueden estar haciendo apresuradamente, cometiendo algunos errores innecesarios, y los jueces y los agentes de instrucción deben actuar de una manera escrupulosa. Es una regla de ética judicial, actuar escrupulosamente apegado a la ley. Y estas conductas no me parecen muy escrupulosas. ¿Piensa usted que se está llevando a cabo entonces, no se está llevando a cabo entonces el debido proceso, que es lo que denunciaba ayer Silvio Guerra, el doctor Silvio Guerra, también el señor Fuentes, que es el abogado de Gustavo Pérez? Quizás esto que han mencionado hoy no pudiera catalogarse como una violación al debido proceso. Ajá. Pero hay otras cosas. Pero en general, en todo lo que se ha mencionado y lo que se ha dicho. Denunciadas que son preocupantes y que deben atender para evitar estas posibles violaciones al debido proceso. Que inclusive, pues al final del camino, para que los televidentes y la gente lo entienda, pueden repercutir entonces en beneficio del propio acusado en este caso, en estos casos. Algunas veces uno aunque se tengan todas las pruebas. Algunas veces uno se pregunta si estos son errores involuntarios o son conductas voluntarias con el propósito de ayudar a una persona. No se justifican estos errores, estos deslices en materia de justicia, porque, repito, tanto fiscales como jueces tienen que actuar escrupulosamente, lo dice la ley. Usted fue procurador de la Nación hace años atrás. ¿Cómo ve el panorama, lo que está sucediendo ahorita mismo en el Ministerio Público, el tema de las investigaciones? ¿Cuál es su análisis de lo que ha percibido? Lo que está ocurriendo en parte me recuerda a lo que pasó después de la invasión. Había mucha sed de justicia, ciertamente, en aquel entonces, después de 21 años de dictadura. Ahora, después de un gobierno que muchos consideran como autocrático, hay sed de justicia, ciertamente. Pero en ese momento de sed de justicia, se hace justicia y se cometen exabruptos, se cometen injusticias también. Entonces hay que cuidarse mucho de hacer justicia justamente, no violando la ley, no violando los principios. Yo recuerdo cuando yo era procurador, un dirigente ya fallecido de la Cruzada Civilista, en una reunión con magistrados de la Corte, dijo: pero ¿por qué le tenemos que hacer juicio a estos militares? Vamos a condenarlos sin juicio, si ellos nos condenaban sin juicio. Y un magistrado de la Sala Penal de la Corte, con muy buen criterio, le dijo: mira, el hecho de que ellos hubiesen actuado al margen de la ley no justifica que nosotros lo hagamos también. ¿Eso está pasando ahora, usted cree? ¿O podría pasar? Podría. Me da la impresión que cuando un juez o un fiscal actúa presionado
por los medios de comunicación social, por las manifestaciones públicas, hay la tendencia a violar esa norma que dice que el juez o el fiscal no debe actuar buscando aplausos o para evitar críticas injustas. Esa es otra regla de ética judicial que hay que cuidar. ¿Opresiones dentro del mismo gobierno? Opresiones. ¿Qué es lo que mencionaba ayer? Políticas. Percibía el abogado Fuentes, el abogado del señor Gustavo Pérez. Entonces, eso es muy delicado. Entonces. Es muy delicado, hay que atender eso, hay que evitar que eso ocurra y hay que evitar que haya la percepción de que eso está ocurriendo. Okay. Muy bien, licenciado Cruz, gracias por venir por acá y compartir con nosotros pues todas sus experiencias y sus opiniones en estos casos que estamos viendo.